Pues has escuchado este famoso concepto de que todo se crea dos veces. La primera vez lo creas en la mente y la segunda vez se manifiesta en el mundo real, en el plano de la realidad. Sé que esta noche te van a quedar muchas preguntas también, porque, como te dije, es un tema profundo. De hecho, te voy a confesar algo. Estos son temas que trabajamos en procesos de 8 y 10 sesiones, pero sí te quiero dar pautas para que al menos empieces a distinguir ciertas cosas, a detectar posibilidades, a entender ciertas dinámicas que a veces tienen que ver con nuestros impulsos y con nuestros frenos, porque a veces logramos fácilmente un objetivo y porque a veces nos cuesta tanto. Y eso nosotros, pero y ahora entender por qué al otro le cuesta o por qué al otro se le facilita tanto. Vamos a trabajar entonces en estos temas. Veamos entonces cómo corre. Empecemos con el primero de los tres. El primero de los tres objetivos del progreso personal, el primero de los tres temas son los objetivos. Creo que muchos de ustedes llevan años en el mundo del emprendimiento y creo que todos aquí tienen una vasta formación. Así que todos entendemos la importancia de los objetivos y sin objetivos, pues es difícil lograr lo que nos proponemos. Es decir, ¿cómo le das a un blanco que no tienes al frente? Acuérdate de la diana que tiene varios círculos. Esto se utiliza en tiro al blanco. Si te dan 5 dardos y te dicen, espero que logres el objetivo y no tienes la diana al frente, no tienes el blanco al frente, ¿cómo le das? Entonces, empecemos a trabajar algunas cosas que tienen que ver con los objetivos y que van un poquitico más allá. Lo primero que recomendamos para que una persona logre sus objetivos es que los defina. Esto, pues, es obvio, ¿no? Y es un proceso en el que ustedes seguramente ya están avanzados, así que no voy a profundizar allí. El segundo punto de los objetivos clave es planear cómo llegar a ellos. Hay una de las competencias que más está necesitando el mundo en este momento, estamos hablando del mundo de los negocios, del mundo corporativo, que es la autogestión. Venimos de una educación que nos apapachó demasiado, en la que no aprendimos a ser independientes, no aprendimos desde un esquema de empoderamiento. Era un esquema demasiado paternalista. No voy a decir que todos los colegios y todas las universidades trabajan igual. Hay muchos esquemas. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros venimos de modelos muy paternalistas. Y no tenemos un desarrollo alto en autogestión. ¿Qué es la autogestión? La autogestión es la capacidad de que tú gestiones tus emociones, tus pensamientos y tus acciones. Emociones, pensamientos y acciones. Enfocando todo ello a lograr lo que quieres. De manera que no necesites supervisión. De manera que no necesites jefes. Yo apoyo muchas empresas, apoyo equipos directivos permanentemente. Y una de las cosas que más se agradece, tanto en el mundo del emprendimiento como en el mundo corporativo, es la autogestión. Es cuando nadie te tiene que decir, haz esto, haz lo otro, porque tienes un nivel de conciencia y un norte tan claro que tú misma o tú mismo construyes el paso a paso para llegar allá. Y dentro del mundo de la autogestión hay una gran pregunta que es, ¿y yo cómo voy a lograr este objetivo? Siempre tienes un punto A y un punto B. El punto A es donde estás hoy. El punto B es a dónde quieres llegar. Lo que aún no has conseguido, lo que todavía no es tangible. Y si has escuchado las historias de los grandes creadores como Walt Disney y tantos otros que han inventado cosas fantásticas, pues has escuchado este famoso concepto de que todo se crea dos veces. La primera vez lo creas en la mente y la segunda vez se manifiesta en el mundo real, en el plano de la realidad. Pero entonces es muy importante que te hagas una pregunta. Una vez que sabes dónde estás y a dónde quieres llegar,
La pregunta clave es, ¿cómo recorro el camino que une estos dos puntos? Estos dos puntos de A a B. ¿Cómo voy a hacer este trayecto? ¿Qué me lleva de aquí a allá? Y ahí empieza la autogestión, en que definas el punto A, el punto B, cuáles van a ser las estaciones, cómo vas a llegar allá y empiezas a tener una especie de visión. Algo que todavía no es cierto en la vida real, nadie lo ve, pero tú sí lo puedes ver. Esa es la visión. Cuando Walt Disney vio los castillos y vio muñecos animados y vio una cantidad de cosas que hoy en día son realidad después de décadas, estaba parado en un pantano infestado de mosquitos y no había más que tierra, barro y agua estancada. No había ni un ladrillo. Era un pantano gigantesco. Si tú has ido a Disney o cuando vayas, todo lo que tú ves allí era un pantano. Era una sabana. Sin embargo, parado en ese pantano, con los zapatos untados de barro, Walter Disney vio los castillos. Vio la creación que empezó por ese pequeño ratón que luego llamó Mickey Mouse. Entonces, los objetivos tienen este poder de crear en tu mente una visión que probablemente para nadie más es real, pero para ti sí. Y si trabajas en equipo, es importantísimo que compartas la visión y que cada quien comparta su visión para crear una visión colectiva y compartida. Y después de que está la visión, la gran pregunta, ¿cómo vamos a llegar allá? Y ese es el eje de la autogestión, que es uno de los ladrillos más importantes del empoderamiento, para que no tengas y no necesites nunca más supervisores, jefes, ni personas que están detrás de ti para que hagas esto o aquello. Así que esa es una de las competencias que según Oxford y el Foro Económico Global se van a poner, por decir algo, de moda y que están entre las 15 competencias más importantes del 2030, es decir, de la próxima década. Y tiene todo que ver con tu capacidad de gestionar pensamiento, emoción y acciones hacia tus objetivos. Una vez que ya tienes el punto A, el punto B, y tienes esa visión que te emociona, que te apasiona, entonces, y que tienes este camino real que ahora tú sabes que te va a llevar a esa visión, pues ahora lo importante es tu disciplina y tu capacidad de enfoque para mantenerte en el camino hasta que logres lo que te propusiste. Muchas veces pasa que no entendemos por qué alguien toma una decisión si para nosotros lo más claro era hacer otra cosa. Pues una de las razones por las cuales las personas tomamos decisiones que otros no entienden es porque tenemos un objetivo que los demás no están viendo. Hay muchos ejemplos, pero me gustaría que esta noche pienses en ti. Piensa en tu vida. ¿Cuándo has tomado una decisión que muchos no entendieron? Que probablemente algunos se cuestionaron y algunos fueron directos y te dijeron, pero ¿cómo se te ocurre hacer lo que estás haciendo? O pensar como estás pensando. Otros no te lo dijeron de frente, lo pensaron, tal vez se lo dijeron a otra persona. Todos por el amor que te tienen se estaban preocupando. Pero la verdad es que solo tú sabías hacia dónde ibas y tomaste una decisión con la que muchos no estuvieron de acuerdo. Eso es un rasgo característico de las personas que tienen objetivos claros. Ahora, en un emprendimiento, en un trabajo de equipo, es muy importante que todos compartan estos objetivos y puede ser que nadie más entienda qué es lo que están haciendo, porque los que saben cuál es la visión y hacia dónde se están dirigiendo, entienden el proceso. Así que una de las cosas más importantes en el desarrollo personal y en el desarrollo profesional es que te marques nuevos objetivos. Ya lo decía un gran líder que muchos de aquí conocimos, que supimos de él y que nos enseñó muchísimas cosas.
¿verdad? Y que él tenía una frase que por años y por décadas escuchamos en nuestros programas educativos y que decía que el éxito es la realización progresiva de un sueño. Y muchos líderes duramos décadas muy conectados con esta idea y todavía la seguimos pasando a otras personas. ¿Y qué es una realización progresiva? Es que te estés marcando nuevas metas, que son las estaciones, que unidas conforman el camino que te lleva a donde tú quieres llegar. Así que el mejor ejemplo de la diferencia que marca un objetivo es lo que ha pasado en tu vida cuando muchos no entendieron, pero tú sabías para dónde ibas. Esto me recuerda a una frase que escribí hace poco, por aquí la tengo, que dice: la felicidad tiene mucho que ver con la sensación de progreso. La felicidad tiene mucho que ver con la sensación de progreso personal. Y esta, a su vez, se basa en la evidencia y en la celebración de logros pequeños, medianos y grandes. Tu felicidad, déjame ver si la tengo por aquí. Ahí está. Tu felicidad tiene todo que ver con tu capacidad de estar logrando metas, logrando objetivos. Cuando yo acompaño a una persona en procesos individuales, hay una sesión que es justo lo primero que ocurre antes de que haya un desarrollo y un proceso. Esa sesión se llama la sesión 0. No la contamos como sesión 1 porque es una sesión de entendimiento, de comprensión, donde el coach escucha lo que la otra persona realmente quiere. Y te quiero compartir que probablemente una de las cosas más poderosas que puede pasar en tu vida para poder ayudar a muchas personas más de una manera mucho más poderosa es que te conviertas en un buen coach y que dejes de decirles lo que tienen que hacer y empieces a escuchar qué quieren hacer y por qué eso tiene sentido y cuál es la razón por la cual tienen tanta conexión con esa idea. Yo por mucho tiempo duré intentando hacer negocios, emprendimientos, diciendo lo que había que hacer. Reuní decenas de personas, cientos de personas, tal vez fueron miles las personas. Pero te cuento que si hubo una época en la que logré muy poco, fue cuando yo decía lo que había que hacer. Cuando empecé a entender que cada persona tiene la capacidad de comprender su norte, decidir su norte, marcar el camino, emocionarse y apasionarse con sus propias metas, definir sus propios objetivos y caminar hacia allá, entonces fue que empecé a cambiar la metodología. Y ahora me dedico a escuchar a las personas y a través de preguntas ayudarles a entender lo que ellos realmente quieren descubrir. Y me ha funcionado increíble, no solamente para líderes, para empresarios, para gerentes y directivos, sino también para mis hijas. Cada vez que yo le digo a una de mis hijas, hoy en día con 17 y 19 años, cada vez que les digo algo de, mira, deberías hacer esto, adivina qué pasa. Nada. Pero cuando sale de ellas y es una de ellas la que dice, yo creo que yo debería hacer esto, ¿sabes qué pasa? Todo, porque el poder necesita estar dentro de la persona. Recuerdo mucho una anécdota cuando estaba todavía joven y fui a una de mis primeras convenciones de negocios. Mis primeras convenciones fueron fuera de Colombia, aquí todavía no había. Bueno, es una larga historia que algunos de ustedes conocen, pero una vez ya había convenciones aquí, fui a una de estas convenciones. Y recuerdo, como si fuera ayer, que yo vivía 2 días en unas vibraciones impresionantes. Yo lloraba de emoción y me conectaba con mis estados más potentes de realización. Yo desplegaba toda mi energía en estos eventos, pero algo pasaba al final, cuando todos los líderes y todos los diamantes y todos los empresarios salían y se despedían y empezaba esta despedida con todos los, pues con toda esta ceremonia impresionante de luces y de sonido y de cosas explotando en el escenario y de pronto ellos empezaban a despedirse y empezaban a ir, a mí me empezaba como algo aquí
en el pecho. También creo que pasaba algo aquí en el estómago. Y el punto es que cuando se iban y de pronto el escenario quedaba vacío y se encendían todas las luces, como quien dice, ya, se acabó, me entraba una profunda tristeza. Y fueron muchas las veces en que salí llorando, diciendo, no puede ser que esto se haya acabado. Y fue esa época en la que yo tenía un deseo enorme, pero una inteligencia emocional bajita. Y nunca me di cuenta durante tantos años que una de las razones por las cuales yo me ponía tan triste cuando se acababan estos eventos, bueno, esto lo vine a descubrir mucho tiempo después en todos estos estudios del ser que he venido haciendo en la última década. Una de las cosas que he trabajado es la programación neurolingüística. Otro tema de los que he trabajado es el mundo oscuro y todavía no descubierto, creo yo, de las emociones, que es creo que una de las oportunidades más grandes que tenemos como seres humanos. El punto es que descubrí que una de las razones por las cuales yo me ponía tan triste es porque cuando se iban ellos, se llevaban el poder. El poder no quedaba en mí. Y yo esta noche quisiera que hicieras una reflexión durante los próximos días, semanas, y pensaras si hay algo que tú puedas hacer para que el poder de los otros no esté en ti, sino que te vuelvas una experta o un experto en despertar el poder interior de los demás. ¿Cómo puedes despertar el poder interior de esa otra persona? Una de las claves más grandes para despertar el poder de las demás personas es a través de los objetivos. Los objetivos son la inspiración, son la fuerza, son un motor que mantiene a las personas avanzando permanentemente. Pero no pueden salir de ti, no pueden ser tus objetivos los que muevan a los demás. Pueden ser por un tiempo, pero si tú quieres tener personas a tu lado, socios y aliados, que luchen por años, dedícate a encontrar qué es lo que los mueve a ellos. Y las tres cosas de las que estamos aprendiendo esta noche son las cosas que más mueven a las personas. Y la primera es esta que estamos trabajando, que son los objetivos. La mayoría de las decisiones que tomamos las personas, las tomamos porque entendemos que hay un camino que nos lleva a un objetivo. Así que si tú te vuelves experto en comprender cómo eso se logra en el otro, tienes una manera de impulsar a miles de personas hacia adelante como no tienes una idea. Entonces ahí cierro con el primero de los tres ejes, que es el eje de los objetivos. Bien, el segundo eje del que vamos a hablar hoy, el eje de progreso personal, son los valores. Y esta es una cosa que es impresionante. No sabes cuánto ha cambiado mi manera de liderar personas y guiar personas a partir del entendimiento de los valores. Y es que resulta que detrás de cada acción, detrás de cada pensamiento, detrás de cada emoción puede haber un valor oculto. Y si tú no ves cuál es el valor que está moviendo a la otra persona, es como si fueras ciego, tratando de guiar a alguien sin saber lo que hay al frente del camino y sin saber lo que lo está moviendo. ¿Cuál es ese motor que realmente tiene en movimiento a esta persona? Una de las definiciones de valores es esta. Son creencias relativamente estables, es decir, que varían, pero que guían el comportamiento y conducen a estados deseables de existencia. En otras palabras, todos tenemos unos valores. Puede ser consciente o puede ser inconscientemente, pero los tenemos. Y todos actuamos. Entre más avanzamos en la vida, actuamos más basados en valores. Por eso es que tú a veces ves escenas en la calle, en un centro comercial, incluso en tu casa o en tu oficina o en tu lugar donde más te desenvuelves y no entiendes por qué esa persona hizo eso. En la calle se ven todo el tiempo escenas que tú dices, pero esta persona, ¿por qué hizo eso? Pues porque está movilizada por un valor muy diferente al tuyo. Si a alguien se le cae una cartera o la billetera y uno de tus valores claves es la honestidad, es muy probable que tú corras a levantar esa billetera y alcanzar a la persona
al propietario, al dueño, a la dueña para entregarle su billetera. Pero si hay 3 o 4 personas que pasan por encima y no hacen nada, es porque ese valor no está presente en ellos al nivel que está en ti. Entonces todos nos movemos por valores. Y hay una cosa impresionante que es una fuerza detrás del ser humano que nos puede llevar hasta el infinito y más allá, como uno de los famosos actores del mundo animado de las películas. Y es cuál es el valor que hay detrás de la persona. Yo quisiera, esto es algo que uno de los autores de este estudio es Milton Rockich, que se dedicó a entender por qué hay ciertas cosas que no entendemos de los demás, pero que desde su forma de interpretar la realidad son totalmente lógicas. Algunos de ustedes habrán leído, por ejemplo, las historias famosas que veíamos en libros de nuestros programas educativos y de liderazgo, donde nos explicaban que hubo una época en Estados Unidos donde hubo muchos matones, muchas personas que cometían crímenes permanentemente. Se dedicaban a matar a otros y no tenían ningún problema con hacer, bueno, alguna, no sé, vamos a poner un ejemplo, un atraco a un banco, pero matando a un montón de gente. Cuando entrevistan a estas personas, después de que ya obviamente los habían encontrado y seguramente ya los tenían en la cárcel, les empiezan a hacer entrevistas y hay un descubrimiento impresionante. Resulta que muchos de ellos no solamente veían lógico lo que habían hecho, sino que además se sentían súper orgullosos. Es decir, que a esas personas los mueven unos valores muy diferentes a los que te mueven a ti y a mí. Tú y yo decimos, pero ¿cómo alguien puede hacer algo como eso? Pues resulta que los valores que los están moviendo a ellos son distintos. Aquí quiero pedirles a todos, por favor, mucha inteligencia y mucha prudencia, porque esto lo quiero entregar con un nivel de riesgo. Y es que si alguien no maneja esto que estamos enseñando hoy, desde los valores de la bondad, desde los valores de la solidaridad, desde los valores de ayudar al otro, podrías aprovecharte de estas cosas. Y eso no es lo que queremos hacer. No queremos que haya manipulación, queremos que haya ayuda, que haya impulso, que queremos que haya influencia. Entonces, un poquito el mundo que te estoy abriendo acá es que detrás de lo que las personas quieren hacer, siempre hay uno o más valores que movilizan a esa persona. Y si tú encuentras cuáles son los valores que hacen que esa persona se mueva, puedes conectar mucho más con esas personas y los vas a poder ayudar a llegar mucho más lejos. Puedes trabajar estaciones como por ejemplo ayudarle a una persona a llegar de un punto A a un punto B. En este caso de Lila podría ser trabajemos de aquí a final de año por este viaje. ¿Qué sería trabajar por este viaje? Y que sea ella la que te diga, pues, ¿qué sería trabajar por este viaje? Pues que ahorremos tanta plata, pues que tengamos el pasaporte listo, que tengamos esto otro resuelto, y de allí salen una serie de acciones en las que ella se puede enfocar, pero todas están relacionadas con un valor. Entonces, hice el ejemplo muy rápido. Aquí tengo una conversación que tuve hace poco con uno de los coaches. Se dice cuando un coach acompaña a alguien en un proceso largo, el rol de la persona o cliente se llama coachee. Mira este otro ejemplo. Alguien me dice, mi meta es estudiar inglés. Yo le digo, ¿para qué quieres estudiar inglés? Porque quiero ser bilingüe. ¿Y qué significa para ti ser bilingüe? Pues cerrar una brecha. Cuando me dice cerrar una brecha, ahí hay algo mucho más grande que simplemente hacer un curso de inglés. Cuando yo en la tercera pregunta descubro que esa persona tiene una brecha emocional que tiene que ver con sanar un pasado y que está viendo que tenemos una posibilidad juntos de trabajar por eso, ahí hay un motor de desarrollo personal y de desarrollo profesional impresionante. No para hacer lo indebido, no para que yo logre más cosas a raíz de ello, sino para que yo pueda liderar con la influencia profunda de un líder bondadoso y sabio para llevar a esta persona a niveles mucho más altos de desempeño. Entonces, de ahí en adelante la conversación se trató fue sobre esa brecha. Aquí hay
16 preguntas más que yo le hice. Claro, no quiero que tú hagas ese mismo proceso ni que te dediques a hacer 16 preguntas porque yo tengo la formación de coaching, tú probablemente no la tienes. Entonces, no te pongas a hacer eso. Simplemente te estoy queriendo llevar al primer escaloncito. No quiero que te conviertas ahora en un supuesto coach sin tener la formación, pero sí puedes aprender hoy que vayas un poco más allá de las metas y de los objetivos hasta encontrar al menos una razón mucho más de fondo. Cuando esta persona de este ejemplo que te estoy compartiendo me habla sobre esa brecha, resultó que siempre se había sentido excluido porque en ambientes de familia se hablaba en inglés y él se siente excluido y eso tuvo todo un impacto en la relación con sus hermanos, con su familia y con otras personas y lleva un montón de años queriendo cerrar esa brecha. Cuando logramos definir que a él lo que lo mueve no es el curso de inglés, sino la brecha que se quiere cerrar, la influencia es mucho más poderosa. Y créeme que si tú realmente te formas en valores y en liderazgo profundo, tú vas a querer ayudar a muchas personas, no de manera superficial, sino de manera muy potente y profunda. No a que logren una pequeña meta, sino a que transformen su vida. Y eso se logra mucho más fácilmente cuando tú descubres los valores que hay detrás de las personas. Esto tiene que ver con otro tema. Quiero pasar aquí la diapositiva porque algunos de ustedes han hablado. Mauro, por favor, ¿me confirmas el tiempo en que estamos? ¿Cuánto nos queda? Podemos extendernos entre 5 y 10 minutos más. Listo. Voy al grano rapidito. Algunos de ustedes han escuchado sobre el famoso círculo de oro. Nos pasa mucho en los negocios, en la vida, en lo que nos proponemos, en nuestra profesión, en nuestro trabajo, que hablamos mucho de lo que hacemos. Cuando alguien te dice, ¿y tú a qué te dedicas? Hablas de lo que haces. Entonces, pues eso es como si cuando Steve Jobs inventó el Mac, y bueno, todos estos genios inventaron el Mac y todas estas cosas y la empresa, Apple y todo, es como si ellos hubieran dicho, nosotros lo que hacemos son aparatos para digitar y hacer trabajos de tal y tal tipo. Eso no movilizaría mayor cosa, ¿cierto? Otro nivel en el que tú puedes hablar es en el nivel del cómo. Y allí ellos habrían podido decir, ¿ustedes a qué se dedican? Nosotros nos dedicamos a hacer unos computadores increíbles. Los hacemos distintos. Son mucho más sencillos, más prácticos, son hermosos. Eso ya pueden sonar un poquito más interesante. Pero realmente cuando le preguntaban a Steve Jobs y a sus compañeros de trabajo, ¿ustedes qué es lo que hacen? Ellos hablaban era de la razón que los movía, del por qué y del para qué. Es decir, de la causa. Ellos decían, nosotros estamos creando los artículos con los que las personas van a poder hacer verdaderas transformaciones y estamos transformando el mundo a través de nuestros inventos. Y desde allí movilizaban miles de personas, millones, y todos ustedes conocen la historia de todo lo que pasó con los inventos de este equipo de gente liderada por Steve Jobs. Pero tenía que ver con el círculo de oro. ¿Qué te quiero decir acá? Que estos son los valores también. A ellos no los movía solamente en los aparatos, los cables y la ingeniería. A ellos los movía era la transformación del mundo, la transformación de la humanidad. Ellos querían llevar al ser humano a otro nivel. Ellos querían que la humanidad se partiera en dos. Eso es un valor, eso es una causa. Y por eso llegaron tan lejos y pudieron lograr cosas tan poderosas. Entonces, con esto, simplemente te quiero invitar a que hagas 3 cosas con los valores. Primero, conócelos. Empieza por ti. ¿Cuáles son los valores que a ti te mueven? ¿Cuáles son los valores que a ti te mueven? Luego entonces tendrá sentido que conozcas los valores que mueven a la gente con la que tú trabajas, con la que estás haciendo equipo. Lo segundo es, encuentra cuáles son comunes entre ellos y tú. ¿Cuáles son los valores que tú y yo compartimos? Es que si tú y yo nos encontramos en 2 valores, no te imaginas lo que podemos construir. Pero muchas sociedades, muchas no, casi todas las sociedades, relaciones laborales, de negocios, matrimonios y muchas relaciones se han roto porque nunca descubrieron que tenían valores diferentes.
Ah, a ti lo que te mueve es la plata. Yo hubiera sabido eso, no me había asociado contigo hace 20 años, porque a mí lo que me mueve es la trascendencia. Yo quiero trascender. O al contrario, ¿tú quieres ayudar gente? No, a mí lo que me importa es ser rico. Y en un momento dado nos vamos a separar, porque tú vas a trabajar dándole prioridad a lo que le ayuda a los demás y yo me voy a dedicar a la riqueza. Y esos son dos caminos muy distintos. Compartir valores es uno de los eslabones más poderosos para mantener sociedades como el matrimonio y como las relaciones de negocios para toda la vida. Y por último, habla más de tus valores, habla más de las causas. No te enfoques tanto en lo que haces. Habla un poquito de, tal vez, de cómo lo hacen, que es la filosofía, de eso podríamos hablar toda una noche, de la filosofía tuya y la filosofía de equipo y la filosofía organizacional. Pero lo que más va a movilizar es que hables del para qué. ¿Para qué estás haciendo lo que haces? Y fíjate que todo lo que Lila está haciendo es para compartir momentos de amor de manera presencial con sus seres queridos, hijas, familia y nietos. Ella no está, su sueño no es irse a una embajada para que le den un pasaporte o a una cosa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese no es el sueño es el momento de amor compartido con sus seres queridos de manera presencial. Entonces, distinguir esto es muy poderoso. Y ya, voy a avanzar más rápido entonces para cerrar. Ya me dieron los minutos finales, así que hablemos rápidamente de lo tercero. Lo dejé de último porque sinceramente en este no nos vamos a meter mayor cosa, pero te quiero hablar 3 minutos acerca de la importancia de las creencias. Resulta que las creencias son aquello que nos mueve de manera inconsciente. Toda la gente que tienes a tu alrededor se mueve por sus creencias y ni siquiera ellos saben cuáles son. Yo trabajé 6 meses en un centro donde se trabajaba el pánico escénico. Muchos de ustedes saben que yo por muchos años enseñé manejo de grupos, oratoria, cómo vencer el temor y sentirse mucho más seguros y llegar incluso a disfrutar el poder de hablar en público. Pues una de las cosas más poderosas que hacíamos en esos procesos era meternos en el inconsciente de la persona para entender qué era lo que lo frenaba, qué era lo que realmente no le permitía pararse en un escenario frente a 1,000 o 2,000 personas o las que fueran, con el poder, la libertad y la alegría que podría hacerlo. Cuando se descubre ese freno, se liberan muchas cosas. Eso no lo vamos a hacer obviamente esta noche, pero te invito a que en algún momento dado busques a alguien que tenga entrenamiento profesional en ese sentido para que te pueda ayudar a lograr, a quitarte algunas anclas y algunos frenos que te pueden estar frenando para lograr algunos objetivos. Esta es una tabla que si quieres le puedes tomar un pantallazo para que hagas un ejercicio luego, no lo vas a hacer esta noche, pero escucha mi explicación, ponle atención a esto. Las creencias cambian con el tiempo. Si tú hablas, por ejemplo, de la vejez, mira el único renglón que es donde está mi super láser. Si trabajáramos la vejez únicamente, esto fue un ejercicio que hice con varias personas. Entonces, salió que a los 15 años pensaban cosas de la vejez como, que los viejos son amargados. A los 15 años pensaba eso. A los 25, ¿qué pensaba sobre la vejez? Eso todavía está muy lejos. A los 35, pensaba sobre la vejez, oye, hay que aprovechar a los papás, a los tíos, a los abuelos antes de que se vayan. O sea que ya, fíjate cómo va cambiando la forma de pensar. A los 45 ya había otro nivel de conciencia, otro tipo de reflexiones. Oye, la verdad es que estamos envejeciendo desde que nacimos. Deberíamos más bien como aceptar eso y más bien cuidarnos para disfrutarlo y no sufrirlo. Esa es otra reflexión muy diferente frente al mismo tema, que es la vejez. A los 55, esa persona me dice que a los 55 pensaba en este punto, bueno, de hecho está por esa época, en este momento está por ahí, y dice, mi objetivo es disfrutar la vida. O sea que mi vejez significa disfrutar la vida, o la vejez que estoy a punto de empezar a vivir. ¿Y qué crees que vas a pensar de la vejez dentro de 10 años, cuando tengas 65? Porque hoy en día tiene por ahí 55. Y me dice, yo creo que voy a pensar que la vejez es para lo que yo trabajé toda la vida y mi misión permanente es disfrutarla. Si haces el ejercicio con cualquiera de estos conceptos, te vas a dar cuenta de que
cambia mucho nuestra forma de pensar a medida que avanzan las décadas, porque cambiamos, cambia nuestra manera de sentirnos, cambian nuestros objetivos, cambian nuestras ilusiones, cambian muchas cosas, entonces cambias tu forma de pensar. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Pues que si las creencias se pueden cambiar, entonces te invito a que en algún momento inviertas en un proceso personal. Puede ser de coaching, puede ser con un psicólogo, puede ser con alguien que conozcas que haga este tipo de interpretaciones para que tú puedas detectar cuáles son las creencias limitantes que te pueden estar frenando y que pueden estar obstaculizando tu progreso. Porque resulta que las creencias no están hechas de realidades. Tus realidades están hechas de tus creencias. Te voy a decir una frase que tal vez la puedas analizar con el tiempo. Y es que el mundo no es como lo vemos. Lo vemos como somos. Es decir, lo que hacemos depende de lo que creemos. Todas nuestras decisiones, nuestros actos, dependen de nuestras creencias. Y lo que creemos es relativo. Por eso tú sabes que hay gente, coaches muy importantes a nivel mundial, que tienen frases como, por ejemplo, si crees que puedes o crees que no puedes, estás en lo cierto. ¿Qué es lo que tú crees? La gran clave para esta noche que te quiero decir es que necesitas tomar el mando de tus creencias. Porque lo que está detrás de los comportamientos humanos es esto. Las personas se comportan de una manera que es lo que observamos y muchas veces no entendemos por qué hacemos lo que hacemos o hacen lo que hacen. Pero es que detrás de eso hay otras cosas que no se ven, como las emociones, el pensamiento, los valores, y abajo de eso están las creencias. Así que es simplemente una invitación a que más adelante, y los que ya están muy avanzados en su liderazgo, si no lo han hecho, este puede ser un buen momento para explorar ese mundo, porque muy probablemente estás trabajando con alguien que lleva años anhelando una meta, anhelando un objetivo, anhelando un sueño, y por alguna razón no ocurre, a pesar de que se esfuerza. Puede ser que sea una persona que está trabajando contigo, un aliado, un socio, o puede que seas tú. Realmente son nuestras creencias las que más tienen el poder de frenarnos. Y otra cosa que simplemente te la dejo para que sepas es que los líderes tenemos la capacidad de hacer preguntas poderosas para descubrir qué es lo que está frenando a alguien y también qué es lo que lo puede sacar de allí. En otro encuentro, de pronto el próximo año, cuando sea el espacio, podemos trabajar lo que se llama el PSM, que son otros 3 mundos que hacen que la persona logre o no logre sus objetivos, que son el mundo de las posibilidades, el mundo de las competencias y el mundo del merecimiento. Así que, pues esto era todo lo que yo quería compartir con ustedes. Simplemente llego aquí con esta pregunta porque eso es lo más importante. Lo más importante de esta noche no es qué te dije, sino qué te llevas. ¿Y qué te queda ahí? ¿Y qué te vas a proponer aplicar para facilitar tus próximos logros? Esto ha sido todo por esta noche y espero que les sirva. Gracias, un fuerte abrazo.